¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la creciente inseguridad en el medio rural. Analizaremos con nuestros invitados los robos de los últimos días que han tenido como objetivo las estaciones de esquí. Hablaremos además de las exportaciones españolas y analizaremos la salida al exterior de las empresas en Aragón. Y para ello nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. Jesús Morte, presidente de CREA. Jesús, buenas noches. Buenas noches, María. Y Carlos Franco del PAR. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, esa creciente inseguridad en el medio rural. Este fin de semana se ha producido un nuevo robo, es el segundo ya, que tiene como objetivo las estaciones de esquí. En este caso, los ladrones interceptaron una furgoneta en la que trasladaban el dinero precisamente de la estación de Formigal y tomaron como rehenes a los dos, al conductor y a una persona de seguridad. Bueno, ¿cómo valoráis estos robos? Este último, en este caso del que hablamos, hay una creciente inseguridad ahora mismo en el medio rural. Juanjo. Bueno, no dispongo de datos para hablar de creciente inseguridad. Lo cierto es que las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país y las medidas que se van adoptando tienden a ese panorama, ¿no? Es decir, cuando se habla de ajustes económicos, al final se concretan en anécdotas, para entendernos, de ese tipo. La despoblación del medio rural se produce porque el medio rural necesita medidas compensatorias que faciliten la estancia de los habitantes del medio rural ahí, que se concreta en tejido económico, que les permita condiciones de vida, escuelas, hospitales. Conforme se van eliminando esos medios del medio rural, se despuebla y eso favorece el que puedan existir esas actuaciones, como es el caso de las estaciones de Formigal o de Valdelinares. Otra cosa es la especialización ya de los delitos. Es decir, en esos fines de semana, ¿dónde se produce recaudación en el medio rural? Pues justamente donde hay actividad económica, en este caso lo hemos hablado en alguna tertulia, el esquí también sirve para llevar actividad económica al medio rural. En fin, yo no hablaría de creciente inseguridad, pero sí de creación de unas condiciones que permiten una dificultad de supervivencia en el medio rural. Pero sí que se están denunciando robos, no solo en las estaciones de esquí, sino también en granjas, ¿no? en los agricultores también, en material agrario. Jesús. Yo creo que aquel que tenga como pensamiento que la seguridad puede llegar a todos los rincones del mundo está equivocado. La seguridad puede llegar a determinados rincones. La dispersión geográfica que representa el mundo rural no ayuda nada a que esa vigilancia pública exista. Necesitaríamos, no sé, en vez de 60.000, 300.000 guardias civiles, 300.000 policías nacionales. Esto sería impagable por un lado e imposible de hacer por otro lado. Y luego las situaciones que se viven muchas veces de necesidad, no digo que todo sea así, ¿no? Los delincuentes son delincuentes, aunque sean incluso por necesidad, pero lo cierto es que en el medio rural es más fácil. Y no digo nada en el medio rural con 10 bajo cero y lleno de nieve. Entonces nadie piensa que en esas situaciones climatológicas tan adversas y el recorrido tan malo alguien puede ir a robar, ¿no? A mí me da la impresión que sería bueno que se ampliara la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo donde ya ha habido robos. Donde no ha habido robos, a lo mejor sería separar de una cosa, volverían por la otra parte, pero en definitiva es muy complicado. Yo lo que pediría a los ciudadanos en general, a las empresas, a las casas rurales, que pusieran de su parte todo cuanto pudieran para poder evitar en parte los robos. Eso también es responsabilidad nuestra, ¿no? Carlos. Yo sí que creo que está habiendo un aumento de la inseguridad, de los robos. Siguiendo el heraldo en los últimos años hay que ver, bueno, pues sobre todo en ciertas comarcas, en el Valdejalón, en Épila, en Lumpiaque, en ciertos pueblos también, en el Teruel, en el Matarraña, en el Maestrazgo, está viendo, pues día sí, día no, hay noticias de un robo. Estamos viendo agricultores y ganaderos que se quedan a dormir en sus granjas para cuidar, y con el frío que está cayendo, para cuidar pues, esos pequeños robos de cobre, de un animal, que a veces pues luego malvenden, porque malvenden a empresas o a personas que no preguntan su procedencia, que no preguntan de dónde viene, pero lo que sí que hacen un estropicio a ese pobre agricultor o a esa pequeña finca familiar
pues bueno, pues esa herramienta que tenía, pues tiene que comprar una de primera mano. ¿Y qué están haciendo? Pues cuadrillas de vigilancia, están haciendo, bueno, pues quedarse a dormir allí para vigilarlo, que algún día pues habrá alguna desgracia, esperemos que no, pero eso también puede ocurrir. Y lo que estamos viendo que tradicionalmente quien se ocupaba de esto, que eran las fuerzas del Estado, a nivel central, pues cada vez tienen menos recursos, cada vez tienen menos efectivos, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, y la solución que en ciudades pues como Zaragoza o alrededor de Zaragoza están tomando de policía local, en el medio rural no se puede haber, no puede haber un policía local en un pueblo de 100 habitantes. Ahí sí que deberíamos estudiar pues soluciones, pues si se juntan 40 pueblos, como se está haciendo con las comarcas, pues igual entre 40 sí que son capaces de contratar a un policía local. Igual esa policía autonómica habría que aumentarla. Yo creo que desde un punto de vista eso es importante, pero no solamente desde la persecución o desde el incremento de seguridad, también habría que ver desde la política social, porque aquí efectivamente ha crecido y ha crecido cuando hay una crisis social. Entonces, esas medidas de acogida, esas medidas de políticas sociales, hay muchas familias que no tienen nada para vivir. Entonces, pues yo lo que decía un poco anteriormente, no es una excusa, pero sí que estamos viendo gente que lo está pasando muy mal y que su única salida pues muchas veces es robar algo de cobre para mal venderlo. O sea, habría que ver cómo se puede evitar esto y cómo se puede evitar también esos que lo compran. Esos que lo compran sin preguntar de dónde viene. Estas medidas que propone Carlos serían una posible solución, también las ha propuesto Jesús, aumentar el número de recursos de protección de los Guardia Civil, igual que vigile la zona, también medidas sociales en comarcas. Juanjo. No, el incremento de fuerza de seguridad, hombre, sí, el descenso es una mala noticia, pero como dice Jesús, y además sería una medida coyuntural. Yo creo que se trata de retomar las políticas desde el Gobierno de Aragón y desde el conjunto de administraciones de potenciar el medio rural, de potenciar la actividad económica. Es que la crisis económica se está ensañando especialmente en algunas comarcas que están perdiendo absolutamente toda la actividad económica. Por tanto, el perder actividad económica significa incremento de la crisis, como decía Carlos, en esas zonas, pero también pérdida de población. Y la pérdida de población significa que la gente que se queda vive más aislada y vive en peores condiciones. Yo creo que se trata de que seamos conscientes que en Aragón es una riqueza de futuro imprescindible el equilibrio territorial, el equilibrio demográfico, el potencial de las zonas rurales. A mí me da la impresión que es muy importante el cambio de los hábitos y las costumbres de los ciudadanos que viven en el mundo rural. Hasta hace no muy poco tiempo, todos hemos oído los que estamos aquí, en el pueblo se deja la puerta abierta, entran, salen, nadie se preocupa por guardar hasta ahora no ha hecho falta. Si a partir de ahora hace falta, como consecuencia del incremento de los robos, las entradas a los edificios y tal, hombre, sería bueno que cambiáramos los usos y las costumbres también en el medio rural, una cerraja, una llave, un pasador, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces es también la falta de esa disciplina pensando que las cosas han cambiado, ayudaría mucho y quizá con eso algo se minoraría, quizás. Pero habláis también de robos por necesidad, ¿no? Pero este último, precisamente de Formigal, parece una banda organizada. Bueno, esto es una banda, cabrón. Es una banda organizada, pero claro, el primero que empieza a robar un banco o el primero que roba en el Prado, claro, no entra en el Prado el primero, empieza poco a poco, ¿no? Entonces, si evitamos desde el principio este problema, también evitamos luego al final. Hablamos de seguridad también. Hablamos de políticas sociales, efectivamente, que hace esas campañas que cada vez son más cortas en el mundo rural, que las campañas, ahora la campaña de la recogida de la oliva, antes eran 2 meses, ahora en 4 semanas se hace esa mecanización, se hace. La gente que vive de eso, bueno, pues cada vez tiene menos recursos. Pero también hay un tercer tema que nos hemos hablado, que es endurecer el Código Penal. También la semana pasada veíamos que en Madrid prohibían la entrada a, bueno, pues a un clan de bosnios y tal, que llevaban 300, cada uno de ellos llevaba 300 delitos imputados y que aún así entraban por una puerta y salían por otra. Esto no puede ser. Entonces, si la policía local o la policía en el caso de Madrid, pero que puede ser lo mismo en el caso nuestro, porque son delitos sin violencia, porque son delitos por cantidades menores, entran por una puerta y salen por otra, si estamos dando esa imagen, yo también creo que ahí hay mucho que hacer. Yo creo que había que endurecer el Código Penal para al menos no dar esa imagen de que se entra por una puerta y sale por otra y alguien puede estar con 300 delitos en la espalda y seguir paseando por la calle. Yo creo que ahí sí que, bueno, esa imagen de que España pues, se puede venir aquí y delinquir, eso habría que cambiarlo de alguna forma. Yo creo que no se tiene. Tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa, quiero decir, eso es indudable. Sí. Y eso yo ahí tengo mis dudas. Bueno, puedes tener dudas, sí, pero son datos, ¿no? Es uno de los códigos penales más duros y eso no impide que para ciertos delitos sí, para otros no. Para España no encabeza ningún ranking de delitos. No, seguridad.
gracias a Dios, no encabeza, ¿no? Lo que son asesinatos, violaciones... Porque la verdad es que lo están haciendo bien, ¿no? Los grandes problemas no los tenemos, los tienen en otros países, aquí no. Pero sí que para estos pequeños delitos, sí que yo creo que... No te digo nada en Europa del Este, sí, lo que hay ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de España y su relación con otros países, pero en otro ámbito vamos a hablar de exportaciones. Según el Instituto de Comercio Exterior, la mitad de las empresas españolas que exportan lo hacen con un valor en venta de productos que no supera los 5.000 euros y solamente el 3,4% de las empresas exportadoras unifican el 87% de las exportaciones. Bueno, ¿cómo valoráis estos datos? Salen al exterior cada vez más empresas, pero venden menos. Yo creo que la exportación es un elemento inseparable del desarrollo. Yo diría que la exportación hoy es uno de los pies de la posibilidad de no ir más abajo y de empezar a desarrollarnos, ¿no? Hombre, el ejemplo que pone hoy el Heraldo respecto a esas empresas que solamente exportan 5.000 euros es una anécdota, pero en España se exportan 225.000 millones de euros. 225.000 millones de euros. Y Aragón 8.700 millones de euros. Es verdad que hay empresas que tal, pero claro, si no lo vemos de una manera global, esto se quedará en anécdota y no sirve para lo que realmente debe servir, que es para tener un desarrollo armónico, de tal manera que la tasa de cobertura entre exportaciones e importaciones sea favorable a la exportación. En Aragón lo es. Y además pasa 30 puntos los 100, con lo cual no solamente con las exportaciones pagamos las importaciones, sino que nos sobra dinero. Luego esa herramienta de la exportación, de la actividad empresarial, nos parece bien. Y respecto a la anécdota de que hay empresas que solo exportan 5.000 euros, lo que tienen que hacer las empresas es unirse. Esa es la defensa casi de una labor de misionero, ¿no? Es verdad que una microempresa no puede exportar, por la situación, por los costos, etcétera. Pero dos microempresas hacen una pequeña empresa, y dos pequeñas empresas hacen una media empresa, y dos medias empresas hacen una gran empresa, aunque solo sea para la exportación. Es verdad que los costos de la exportación en volúmenes pequeños son muy grandes, pues unámonos y tratemos de hacerlo de manera conjunta, como se hacen otras operaciones y otros contratos con UTEs o cosas parecidas, ¿no? Yo creo que esta situación que tiene España en una zona geográfica de primera magnitud, y de hecho nuestros primeros países que reciben nuestras exportaciones son los países europeos, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Yo creo que el siguiente paso, ya se está notando, son los países de Asia. Los países de Asia, China, India, Pakistán, Japón, ese es nuestro gran reto y a eso nos tenemos que poner a trabajar, uniéndonos. Carlos, ¿es el gran reto que tiene España y también Aragón? Aragón me preocupa más. Mira, yo dos sentimientos y un deseo. Dos sentimientos más contrapuestos, ahí tengo el corazón partido con todas estas noticias sobre la exportación. Uno positivo, Aragón cada día está exportando más, desde el Departamento de Industria y de Innovación creo que está haciendo un gran esfuerzo por parte de su consejero Arturo Aliaga, y las empresas aragonesas cada vez tienen más presencia en el exterior y eso es importante y es muy bueno. Aragón Exterior también está funcionando bien, la CREA, CEPIME, la Cámara de Comercio, yo está haciendo un buen trabajo por parte de todos estos organismos, además de forma coordinada, para que cada vez nuestras empresas estén más internacionalizadas en todo el sentido, no solamente exportación. También destacar el sector agroindustrial en Aragón. Hasta hace unos años Aragón exportaba o vendía fuera a granel, y ahora mismo, también por un esfuerzo importante aquí del consejero Lobón, bueno, pues se está haciendo un esfuerzo con la marca de Aragón, con la denominación de origen, de exportar calidad, de exportar valor añadido, y al final eso es más riqueza para Aragón y para los aragoneses. Pero luego, la semana pasada vimos a nivel nacional, sobre todo noticias de que esto, gracias a la exportación, íbamos a ser la nueva Alemania, de que España no eran brotes verdes, ya íbamos a ser directamente los número uno. Un buen economista, y bueno, pues aquí tenemos algunos encima de la mesa, tiene que valorar por qué esos datos ponen la exportación. Muchas veces, efectivamente, gracias a esto que decíamos, pero también muchas otras veces porque, bueno, pues hay empresarios con un stock importante que les hace falta efectivo, les hace falta cash, no lo tienen, y bueno, y tienen que sacar ese stock como sea, incluso bajando precios hasta el mínimo, incluso perdiendo dinero. Porque dentro de España no se vende absolutamente nada. Entonces, ¿esto es bueno o es malo?
pues bueno no es, por lo menos sostenible en el tiempo no lo es. Entonces, tampoco pensemos que esos datos, sobre todo este estudio que salía la semana pasada a nivel nacional, va a ser la panacea y con esto se van a solucionar todos los problemas. Vamos a trabajar en la exportación, que es muy importante, vamos a trabajar en internacionalizar nuestras empresas, que es muy importante. Hay que hacer un esfuerzo muy importante en educación hacia el emprendimiento y hacia los idiomas, que aquí hace falta mucho, pero ojo, que no todos los datos, no hay que ver botes verdes donde no los hay todavía. Y mi deseo es que por fin, alguna vez, las empresas aragonesas puedan exportar de igual a igual como los empresarios vascos o catalanes y tengamos una salida directa a Europa por el medio y no saliendo por los lados. Juanjo. Sí, Carlos citaba una palabra que creo que es la palabra clave, que es internacionalización. Es decir, porque la exportación, yo creo que los dos habéis hablado de es una parte y encierra algún truco. Es decir, la economía española pertenece a la economía europea y la economía europea de ser exportadora, necesariamente simplemente por volumen de mercados. Es decir, la población europea es mucho menor que la americana, la asiática, etc. Por tanto, la economía europea y la economía española debe exportar. Ahora bien, se exporta basado en dos criterios. Uno, reducción de precios, y ahí no podemos competir con los asiáticos, y mucho menos con la reducción de precios exclusivamente por precio de mano de obra, sin tener en cuenta la calidad, o bien exportando por buena calidad, por innovación y por desarrollo. España, si pertenece a la economía europea, debe exportar fundamentada en la innovación, en el desarrollo, en el valor añadido, en la calidad. Por tanto, los datos que presentó, no solamente el informe económico al que antes hacía referencia Carlos, sino también los datos que presentó el presidente Rajoy en el Estado de la Nación, tienden a confundir. Evidentemente están creciendo las exportaciones, pero puede ser por necesidad económica y sobre todo por hundimiento del mercado interior que hace que la balanza de pagos mejore. Lógicamente, es que la economía española está en tan mala situación, primero, que las empresas que sobreviven son las que tienen capacidad de exportar, y segundo, es tan escaso el mercado interior que supera con mucho, cada vez más, la exportación con respecto a la importación. Pero eso en sí mismo no quiere decir nada. Hablemos de internacionalización, y yo creo que Aragón está muy bien preparada, tiene ya una trayectoria anterior y no únicamente de presente. Yo creo que el futuro de la economía española y fundamentalmente de la aragonesa está en la internacionalización, que también conlleva creación de clúster, economía de escala, etcétera, etcétera. Para terminar, yo casi... Bueno, para terminar, si quieres pasamos a otro tema. Vamos a ver, el tema de la exportación en la situación actual de mano de obra, con el declive que hay, ha ganado competitividad, pero por un hecho casi tal, es decir, hay menos trabajo, hay más paro, la competitividad solamente por ese elemento crece, ¿no? Entonces estamos en mejor situación de competir con los demás países europeos respecto a la exportación. Pero sin embargo yo confío mucho en el tema de la exportación porque no son cosas raras. Automóvil, bienes de equipo, productos manufacturados y alimentación. Yo creo que esos 4 elementos de actividad empresarial, que son... Otra cosa es me dijeran, no, es que nos dedicamos textil, solo textil. No. En Aragón tenemos la suerte, está General Motors, y eso diversificación eleva tal. Yo creo que con esos 4 elementos de exportación como base en prácticamente toda España, vamos por buen camino. Ahora que hay que hacer un esfuerzo, yo me gustaría ser menos competitivo si eso originara empleo. Lo digo con toda sinceridad, porque el empleo también genera una cosa que a veces nos olvidamos, que es demanda interior. ¿No? La exportación yo creo que es un elemento que tenemos que cuidar. Bueno, vamos a cambiar, si os parece, totalmente de tema. Vamos a hablar de otra cuestión, del caso Bárcenas. Hoy ha declarado en la Fiscalía sobre las cuentas en Suiza. La Fiscalía pide también que Bárcenas no pueda salir de España, que entregue su pasaporte y que tenga que personarse en el juzgado cada 15 días. Bueno, ¿cómo veis cómo se está desarrollando este caso con estas últimas declaraciones? Esta mañana también de Cospedal ha hablado sobre Bárcenas. Carlos, ¿cómo valoras estas noticias que vamos conociendo cada día? Es que ya llegó un momento de hastío, lo digo sinceramente, de hastío. Yo cada vez que veo al señor Bárcenas o al señor Urdangarín por la televisión ya me produce hastío. Y yo lo que quiero ahora realmente es que se haga justicia, además de forma rápida. Yo sé que ahí exigiría que la justicia en estos casos fuera rápida, fuera además clara y evidente, o sea, quien se ha llevado dinero y quien ha hecho trampas que lo pague, pero lo que no podemos estar España como país en manos de 2 señores que por salvarse a ellos mismos o para salvar sus intereses
creo que está haciendo un daño malísimo a este país. Están pues maltratando la imagen externa, que es tan importante para muchas otras cosas que hemos hablado ahora, y realmente están preocupados de lo suyo, como es normal, pero parece que estamos todos los demás pues en sus manos y viendo a ver qué van a hacer. Yo creo que eso tiene que acabarse. Y una vez que se acabe, yo ahí siempre voy a pecar de optimista. Yo espero que hemos tocado fondo, yo creo que ya no queda otra, que ya de una vez nos tenemos que sentar todos y poner las herramientas para que esto no vuelva a ocurrir, para crearlas de verdad, o sea, realmente en serio, no con pequeños parches, no con pequeñas chapuzas, viendo cómo funciona en otros países. Yo creo que también toda la sociedad y todos los partidos, y esto no es ni de derechas ni de izquierdas, todo el mundo está hastiado con este tema y que no podemos volver a caer. No se puede permitir a la democracia española volver a caer. Entonces tiene que haber unas herramientas muy claras, muy precisas, muy rápidas para que esto no vuelva a ocurrir. Juanjo. Sí, bueno, está bien traído el caso de hablar de exportación, porque Bárcenas es un experto en importación y exportación, ¿no? Lo malo es que exportaba capitales y que el mercado interior lo manejaba de maravilla, ¿no? Cohesionaba parte de la economía española fantásticamente. A ver, Bárcenas, es que el problema es que se está personalizando excesivamente el caso. Y Bárcenas no es Bárcenas. Bárcenas es que es el tesorero de un partido. Y que ese partido está, cada vez que intenta dar explicaciones de sus relaciones con Bárcenas, está todavía desmoralizando más a los ciudadanos. En principio, Bárcenas revela algunos de los problemas de la democracia española. Coincido con Carlos. Ante delitos como ese, o presuntos delitos, pero bueno, hablar siempre de presunción puede guardar las formas. Yo creo que en este caso es tan evidente lo que hay detrás. Hace falta mucha rapidez. No puede ser que después de descubierto esté todavía paseándose y haciendo peinetas a los ciudadanos españoles que le han dado de comer y que hasta hace 2 meses todavía le pagaban, porque le estaba pagando un partido que se financia con fondos públicos, lógicamente. Pero todavía no hay medidas cautelares a un señor que puede poner en jaque a un gobierno, o está poniendo en jaque a un gobierno. Y a un país. A un país. Sí, pero claro, es que detrás del gobierno está el país, evidentemente. No me refiero a un gobierno de un partido, sino a un gobierno de un país, lógicamente. Lo está poniendo en jaque y no hay medidas cautelares. Pero es que además, buena parte de sus delitos pueden estar prescritos, porque el Tribunal de Cuentas no dispone de medios suficientes para intervenir las cuentas de los partidos con tiempo suficiente para que el delito se juzgue con absoluta rapidez. Son tales quiebras que no es hastío, yo creo que es absoluta desmoralización, porque conforme avance este caso todavía veremos más quiebra. Porque una cosa es la responsabilidad política, que yo creo que es evidente, y otra la penal. Y veremos cómo muchos de los hechos delictivos no podrán ser juzgados porque habrán prescrito, lo cual es una desmoralización. Y no basta, estoy de acuerdo que hace falta acuerdo entre los partidos políticos, pero no es suficiente para superar el daño tan tremendo que este hecho ha producido en la sociedad española. Yo también opino como Carlos, siento un especial hastío por este tema, ¿no? En general. Sin embargo, yo he recibido hoy un correo electrónico de un buen amigo mío que hacía reflexiones sobre este tema y me las mandaba, ¿no? Y llegaba a la conclusión de que el poder absoluto y el incumplimiento de los deberes son los que nos llevan a esto actual, ¿no? Qué casualidad que los casos de delito de esta naturaleza en los grupos políticos se han producido cuando ostentaban el máximo poder. El máximo poder, las mayorías, el máximo poder, ¿no? Eso, el poder hay que equilibrarlo, porque si no, hay gente que no lo puede absorber con esa necesidad de ponderación que se necesita a la hora de cumplir con el deber. Este señor tenía que haber cumplido con su deber de contable del Partido Popular, tesorero o lo que sea, ¿no? Y no haber tenido esa avaricia de poder, claro, la tenía porque le era fácil. Si le hubiera resultado difícil, si hubiera habido unos sistemas de control adecuados, etcétera, etcétera, posiblemente este no tendría no 22 millones ni 22 pesetas en Suiza, no tendría absolutamente nada. De ahí la necesidad de que esto ya está. Oye, yo a veces pienso que si no habrá algún país que nos ha echado el mal de ojo y nos ha tratado de sacar todo a la vez, porque es que mira que llevamos unos meses complicados, ¿eh? Los nobles, los políticos, el tesorero, todo a la vez. A mí me hubiera gustado que hubiera venido más despacio, por ejemplo, esto en 5 años, pero en 5 meses es demasiado, ¿no? A mí me da la impresión de que los sistemas de control del Estado de Derecho tienen que endurecerse de tal manera que nadie, aunque tenga la tentación, pueda llegar a cometer el delito.
Nadie, aunque tenga la tentación. Somos humanos y las tentaciones las tenemos. Y si no eres un hombre o una mujer con unos valores intrínsecos, vamos, densos, coño, ver pasar dinero sin que nadie lo controle y no echar mano de algo, parece hasta un poco irreal, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en este caso. Y lo que hay que hacer es que al señor Bárcenas, cuando se demuestre, que se demostrará, seguro, tiene razón de eso de presunción de inocencia, es una tontada, que vaya donde van los que la hacen, el que la hace la paga. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo se va desarrollando todo este caso, estas noticias. Muchas gracias a los tres, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros nos despedimos ya, pero mañana estaremos como siempre a la misma hora aquí en Mesa de Redacción.